Buenas noches a todos, ¿cómo están? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Vic, gusto saludarla. Perdonen que estaba ahí todavía con una videollamada a larga distancia, tratando de ver unos puntos de asamblea extraordinaria, pero como según las modificaciones del Código de Comercio, pues se puede hacer a través de videollamada, ¿verdad? Media vez esté en escritura constitutiva y por el cambio de horario que donde está la otra persona, pues no, prefería salir de eso rapidito, ahí disculpen el atraso. Pero vamos a entrar de lleno con el tema del día de hoy. Les comento, voy un poco lento con la calificación de exámenes porque prefiero verificar uno por uno, ¿verdad? En vez de aplicar lo que el sistema tira automáticamente, porque siempre hay fallos en la determinación de notas cuando lo hace el sistema. Entonces siempre he tratado de ser cuidadosa con eso, con el ánimo de que ustedes pues tengan ahí sí que a ciencia cierta su nota de primer parcial. Entonces ahí me van a tener un poquito de paciencia. Otra odisea que hay ahorita con el tema de la facultad es que en teoría pues hay una instrucción que las notas todavía no se pueden publicar, de todos modos, ¿verdad? Entonces hasta no ver el listado oficial de asignados. Entonces no sé si alguien me puede corroborar si ya giraron la información para la asignación extraordinaria o todavía no han sabido nada de asignaciones extraordinarias. Solo para hacer un sondeo de cómo aún no hay fecha de asignación extemporánea, LIC, todavía no ha publicado. Gracias, Berito. Entonces quiere decir que solo están, digamos, prácticamente los asignados que lo hicieron en tiempo, digamos, ¿verdad? Pero bueno, entonces ahí sí que uno como catedrático, los que se asignaron el mero día. Uno como catedrático pues hace lo posible, ¿verdad? Porque el semestre siga en pie y todo pues esté tratando de llevar las cosas normales, pero sí es algo que sí está afectando por el tema del sistema, ¿verdad? Porque como los trabajadores de la U están haciendo teletrabajo o se reúnen a veces en edificios de la Universidad de Zona 1, pero no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, es un poco complicado. Entonces, ahí, con el tema de la publicación de notas, sí creo que va a estar por el momento un poco lento. Entonces, la idea es que se pueda mejorar antes del segundo parcial. Pero como les digo, eso ya no me compete como catedrática, sino que eso ya es puro tema de facultad y de control académico, ¿verdad? Esperemos que pues se logre mejorar ese tema, ¿verdad? Porque creo que no pueden, digamos, aperturar la sala virtual para llenar las notas si no están todos asignados, porque el sistema, si no están todos asignados, no se puede reaperturar la sección. Entonces creo que por eso es de que no nos han mandado el link para poder ahí sí que contemplar todas las personas que oficialmente estén asignadas. Por favor, estén pendientes y que no se les vaya a pasar la fecha media vez esté publicada, ¿verdad? Bueno, esto como paréntesis para el inicio de clase. En la clase pasada vimos el tema acerca de las acreditaciones. En la clase pues di de forma completa lo que son las acreditaciones, haciendo un poco de repaso acerca de la personería jurídica de las entidades, tanto civiles y mercantiles. Hicimos un poquito de definición, dimos un poquito de ejemplos, ¿verdad? Yo les coloqué el material, obviamente las acreditaciones y no lo que se dio en clase, ¿verdad? Porque creo que hay que tomar en cuenta que hay personas que se conectan con el interés de aprender y hay personas que se conectan con el interés de cerrar pensum y solo examinarse, ¿verdad? Entonces, hay una abismal diferencia. Entonces, por eso es de que el material de apoyo que se publica comúnmente va reducido, no es la clase en sí, ¿verdad? Porque de lo contrario, pues todo el mundo gira folletos y solo preséntense para el examen, pero no es el chiste, ¿verdad? Yo como catedrática tengo la obligación de darles clases a ustedes, ¿verdad? Y ustedes tienen la obligación y el compromiso de poder estar en clase, aunque ustedes saben que desde que la USAC era presencial,
pues siempre habría como un libre albedrío, que el que quería estar en clase podía estar y el que no también, ¿verdad? En ese tema pues no había tanta exigencia académica a comparación de otras universidades. Por ejemplo, Landívar pues está yendo netamente presencial, igual la Universidad del Valle están yendo netamente presencial tengo la oportunidad de compartir un curso ahí en una universidad privada y hay que ir de forma presencial, ¿verdad? Incluso se pasa lista, incluso se le da opción a las personas que puedan estar conectadas por X o Y motivo, ¿verdad? Por razones de COVID, pero se toma en cuenta la asistencia, ¿verdad? Entonces yo creo que a la larga era lo que yo les comentaba, a ustedes les cuesta el doble de trabajo porque no es lo mismo estar en una clase presencial y absorber todo el conocimiento a que estar aquí conectados en línea, ¿verdad? Unos con distractores en casa o en el trabajo o en el bus o en el tráfico, ¿verdad? Entonces les toca doble chance de volver a repasar los temas. Bueno, entonces para entrar de lleno, el mandato es una figura legal, ¿verdad?, establecida en el Código Civil como un contrato. Y es un contrato mediante el cual una persona encomienda a otra la realización de un acto o negocio jurídico. Ahí como lo establece el Código Civil, ¿verdad?, existen dos figuras, tanto el mandante como el mandatario, ¿verdad? Entonces, hay mandatos que se ejercen con representación y sin representación, ¿verdad? Pero en la práctica la mayoría son con representación. Y obliga, ¿verdad?, respecto de la persona con que realizó el acto o negocio, y en cuanto al mandato, pues sin representación, es el mandatario, no puede obligar al mandante con relación a la persona de quien realice el acto o negocio jurídico, ¿verdad? La mayoría de mandatos son con representación. En la clase pasada dimos unos ejemplos acerca de las entidades mercantiles bancarias, que más adelante vamos a ver en el tema de constitución de S.A., que son sociedades mercantiles que tienen su proceso, digamos, o sus particularidades específicas según la ley de bancos y grupos financieros para su constitución, por lo que las entidades, ¿verdad?, bancarias, comúnmente dentro de su organización, tienen distribuido los mandatarios dependiendo del flujo de cartera que se maneje, ¿verdad? Hay, pues, obviamente, bufetes que son mandatarios específicamente solo para recuperación de cartera, que comúnmente son los que interponen las demandas por el tema de tarjetas de crédito. Y así, ¿verdad? Hay mandatarios que son específicamente para bienes inmuebles, con el tema de enajenación de bienes, en el tema de créditos hipotecarios. Entonces, este tipo de mandatos, pues obviamente se hacen con representación obligatoriamente, ¿verdad? Asimismo, otra de las particularidades del mandato es que uno puede ser especial y general. Los mandatos especiales, pues obviamente llevan inmerso un tema muy, muy, muy específico, y hay procedimientos que la ley establece que deben ser mandatos especiales. Por ejemplo, la ley establece que para vender, enajenar, ¿verdad?, un inmueble de una persona, ¿verdad?, se debe otorgar mandato especial. Entonces, ahí comúnmente lo que versa entre el mandato especial es una cláusula que determina el acto específico que debe hacer el mandatario, ¿verdad? Entonces, los mandatos generales son aquellos que otorgan para la realización de todos los negocios del mandante. Y según la ley, pues la ley del organismo judicial establece una de incisos, lo cual llega a ser el mandato general, ¿verdad? O por lo cual es catalogado como mandato general. Asimismo, ¿verdad? Otro ejemplo del mandato especial pueden ser los divorcios, o otro es para capitulaciones matrimoniales. Otra puede ser para realizar un matrimonio, ¿verdad? Me ha pasado, dentro de mi ejercicio profesional, he realizado ahorita 49 matrimonios civiles en estos 10 años. Dentro de esos 49 matrimonios civiles me pasó una vez de forma específica que la persona, ¿verdad?, como estaba en un país extranjero, otorgó un mandato para realizar el matrimonio, ¿verdad? Pero la verdad que ha sido como una de las bodas más sin chiste, se podría decir, o sin sentido,
porque era así como, qué raro que te estés casando con el mandatario, ¿va? O sea, te estás casando con la persona, pero está el mandatario, ¿verdad? Entonces, como que no es lo mismo, entonces no se siente lo mismo, pero sí la ley lo permite, ¿verdad? Que para estos temas sí es, el tema debe ser mandato especial. Ya les coloqué el ejemplo que también para vender y enajenar, ¿verdad? Para reconocer y negar la paternidad de los hijos también, que esos comúnmente son un proceso ordinario, ¿verdad? En los juzgados de familia. Luego, ¿cómo puede otorgarse el mandato, verdad? Puede otorgarse dentro de la República y fuera de la República. Si el mandato se otorga en Guatemala, pues este debe constar en escritura pública, porque es un acto solemne, ¿verdad? Recuérdense que según la ley, todos los actos solemnes, todos los actos y contratos solemnes que requieren formalidades van dentro de la escritura pública. Asimismo, ¿verdad? El testimonio de la escritura es una copia fiel, ¿verdad? De la escritura pública, que es el que se inscribe en el registro electrónico de poderes del Archivo General de Protocolos. ¿Y de qué dependencia es eso? El registro electrónico de poderes es del Archivo General de Protocolos del organismo judicial, ¿verdad? El proceso más o menos tarda de 3 a 5 días hábiles y tiene un costo de 130 quetzales. Ese es el impuesto de inscripción o el arancel, digamos, que debe de pagar el mandato para inscripción, son 130 quetzales. Ahora, bien, si el mandato, esos son los mandatos que se otorgan a través de escritura pública, faccionado por un notario guatemalteco dentro del territorio guatemalteco, ¿verdad? Ahora, para entrar de forma más específica a los mandatos que se otorgan en el extranjero, comúnmente tiende a confundirse con el tema de la carta poder, pero recuérdense que hay temas que se pueden ventilar para carta poder, como a veces, por ejemplo, me pasó un caso reciente que la persona pues reside en Estados Unidos, ¿verdad? Y comúnmente lo que el RENAP quería nada más, él vino a solicitar su DPI aquí, pero no había quien lo fuera a traer. Entonces dejó la contraseña y el RENAP pues lo que pedía era una carta poder nada más, ¿verdad? Para poder entregar el documento, y lo que se mandó pues fue una carta poder. Comúnmente está en un estado donde solo no hay notarios guatemaltecos, entonces mandó, digamos, la carta poder faccionada por un notary public, y aquí se tuvo que hacer la traducción y hacer la protocolización, ¿verdad? Ya con eso, pues obviamente el RENAP ya hizo entrega del documento. Entonces, ¿qué pasa con esos documentos que se otorgan en el extranjero? La ley establece que cuando son otorgados por notarios guatemaltecos fuera de la República, no necesitan todo el protocolo de los pasos de ley, sino únicamente la protocolización. Pero no es que comúnmente el notario se lleve las hojas de protocolo en el extranjero, porque recuérdense que las hojas de protocolo son propiedad del Estado de Guatemala. Entonces nosotros solo somos custodios de las hojas de protocolo. Entonces no se puede otorgar un acto o contrato fuera de la República dentro de la escritura pública y en las hojas de protocolo, ¿verdad? Sino que se hace a través de un documento, digamos, en hoja simple, en hoja papel bond, ¿verdad? Se otorga el mandato, se hace las firmas, con todo el firmas de las personas, se hace como un mandato normal y luego es protocolizado, ¿verdad? Entonces, eso es para que surta efectos dentro del territorio de la República. La ley establece, la ley del organismo judicial establece que debe ser protocolizado, ¿verdad? Luego vamos a ver de forma específica qué es lo que se hace para el tema de las actas de protocolización, ¿verdad? Porque debe tener ciertos requisitos y asimismo debe tener ciertas obligaciones posteriores. Pero, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, una vez traducido, ¿verdad?, el mandato? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, la carta poder o el mandato viene en otro idioma? Por ejemplo, si no es inglés, si es otro idioma, portugués, italiano, ¿verdad? Siempre debe de llevar la traducción correspondiente, incluyendo los sellos, ¿verdad? Pero, ¿cuáles serán esos pases legales? Bueno, Guatemala desde hace un par de años es miembro
ha ratificado el convenio internacional para el tema de la apostilla, ¿verdad? Entonces, todos los documentos del extranjero que vengan apostillados, no es necesario hacer el pase de ley, pero ¿qué pasa cuando no trae la apostilla, ¿verdad? Que es raro porque como ahora la mayoría de documentos debe venir apostillado, que comúnmente es un sello que se traduce. Pero ¿qué pasa cuando no viene apostillado el documento? Tiene que hacer pases legales antes de que el documento llegue a Guatemala, ¿verdad? Y posteriormente, ¿verdad? O sea, cuando ya esté dentro del país, pues tiene que obviamente cumplir con otros pasos previo a ser protocolizado. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si viniera un mandato en idioma italiano del país de Italia, obviamente, sin apostilla, por ejemplo, que era lo que se miraba mucho antes, porque Guatemala todavía no había ratificado el convenio internacional. Comúnmente los pases legales era toda esa ruta que iba a seguir el documento para que surtiera efectos legales en Guatemala. Entonces, eso implicaba desde la elaboración del contrato en Italia, ¿verdad? A través de un notario. Luego se iba, ¿verdad? A la embajada de Guatemala en Italia y luego, ¿verdad? En el Ministerio de Relaciones Exteriores italiano para que ya surtiendo esos pases de ley, ya ingresara el documento a Guatemala. En Guatemala pues había que ir obviamente al Ministerio de Relaciones Exteriores a validar el ingreso del documento previo a ser protocolizado, ¿verdad? Y asimismo la traducción del mismo. Entonces, son pasos de ley que comúnmente ya no se realizan, pero puede ser, ¿verdad?, que a ustedes les toque alguna experiencia así por no venir apostillado el documento. Tiene validez jurídica si el documento no viene apostillado, pues tiene validez jurídica. Media vez ustedes sigan esa ruta de pases legales que establece la ley, ¿verdad? Eso también lo vamos a ver en las actas de protocolización. Entonces, luego de que es protocolizado, pues debe de presentarse en un plazo no mayor de 10 días. Hay que tomar en cuenta este tipo de plazo cuando el mandato es proveniente del extranjero, ¿verdad? Surte los mismos efectos que cualquier acta de protocolización, ¿verdad? Porque va inmerso, el documento del mandato va inmerso al acta de protocolización. Entonces, no debe pasar un plazo de 10 días para poder inscribir el mandato, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los requisitos previos? Pues obviamente si las personas comparecen a su oficina, pues identificar a los comparecientes y acreditar si son representantes. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se va a faccionar el mandato y uno de los mandantes, digamos, es una entidad mercantil o una persona jurídica? Entonces ustedes, en base al chivito que yo les pasé del material de apoyo, ahí es como van a saber acreditar. Y así mismo es como la tarea para el día lunes, y ojo con esto, igual les voy a redactar en Classroom cómo hay que subir la mano. En base al cuadrito que yo les coloqué de material de apoyo de las acreditaciones, ustedes van a realizar una comparecencia de escritura pública desde el inicio y solo la comparecencia, donde les voy a poner ahí ciertos casos, les voy a subir la tarea en Word, ¿verdad? Pero ustedes tienen que subir la tarea hecha a mano, ¿verdad? Entonces tienen que redactar solo el inicio y la comparecencia de la escritura pública. Como ustedes quieran, como a ustedes se les ocurra hacer la acreditación, yo les di el chivo de qué es lo que les deben de presentar. Entonces, ustedes ya solo comparan cuál es la ahí sí que la comparecencia en otras escrituras públicas y lo redactan, ¿verdad? Entonces ahí para que ustedes vayan por lo menos ejerciendo la libre redacción, ¿verdad? Entonces no les voy a colocar modelos, sino que la idea es que ustedes lo hagan a su leal saber y entender, obviamente pues buscando instrumentos públicos que puedan ayudarles a hacer las acreditaciones, pero sí me interesa que lo pongamos en práctica para que ustedes pues obviamente tengan un conocimiento y una práctica notarial acerca de las acreditaciones. Pero eso lo voy a detallar en la tarea. La tarea se entrega el día lunes, no vale puntos, ¿verdad? Pero recuérdense que para el tema de zona, pues yo comúnmente voy a ver si la persona entregó tareas para poder llegar por lo menos al 61, ¿verdad? O a la zona mínima. Aunque en esta clase que es un poco más fácil que Derecho Notarial 3, no creo pues que hayan malas notas. Pero bueno. Luego de los requisitos previos, recuérdense que
si es requisito previo de un mandato enviado del extranjero, pues obviamente tiene que cumplir ciertos requisitos como cualquier acta de protocolización, ¿verdad? Entonces ahí entre los requisitos previos, por ejemplo, si es una entidad mercantil que va a otorgar el mandato a un abogado en particular, debe presentar obviamente su acta notarial de nombramiento, ¿verdad? Vigente, que esté obviamente vigente, que esa comúnmente le expide, esa certificación le expide el registro mercantil de Guatemala. Entonces, dentro de los requisitos posteriores, pues es el testimonio especial y el primer testimonio que se le comparte a la parte interesada, que es la que se inscribe en el registro electrónico de poderes, ¿verdad? Pagando un arancel de 130 quetzales por el ingreso. Y luego, pues acá les coloco prácticamente el modelo del mandato. Comúnmente, aquí pues les estoy colocando que es banquero, ¿verdad? Que representa obviamente a una entidad mercantil bancaria. Dentro de la comparecencia, donde dice a través de su acta notarial de nombramiento autorizada en esta ciudad el 1 de marzo de 2006 por el notario, ¿verdad? La cual pues aparece razonada por el registro mercantil de la República. Ahora comúnmente pues no es que aparezca razonada, porque antes comúnmente ponían unos sellos, ¿verdad? Ustedes ya no lo van a ver, pero yo cuando me acabé de graduar comúnmente se ponían unos sellos donde obviamente hacía efectiva la inscripción y ya después pasaron al documento con marcas de agua, que comúnmente es un documento de colores, un papel especial impreso para las constancias de inscripción de los representantes legales en las entidades mercantiles, ¿verdad? Y creo que ahí todavía estamos con esa modalidad en el registro. Entonces, luego viene dónde quedó inscrito, ¿verdad? En qué libro quedó inscrito la representación, que es obviamente en el libro auxiliar de comercio. Y ya después, obviamente ahí está ahí sí que la constancia del punto de acta, donde la sociedad le permite a la persona facultar a mandatarios, ¿verdad? Recuerden que, ojo con esto, porque les voy a poner casos algo así. Si la entidad mercantil en su escritura constitutiva no da la preeminencia de que el representante legal o gerente general tenga la facultad de otorgar mandatos, no se puede, ¿verdad? Porque aquí obviamente hay que hacer constar, el requisito sine qua non en estas escrituras es que hay que hacer constar los puntos de acta en donde a través de la asamblea, ¿verdad?, de accionistas, otorgan el respectivo permiso para que el representante legal o gerente general pueda otorgar mandatos, ¿verdad? Entonces ahí se tiene que hacer constar qué punto de acta es dentro del acta notarial de nombramiento, ¿verdad? Entonces luego viene la comparecencia de la otra persona, quien va a ser el mandatario. Espérenme, este ejemplo creo que no comparece el mandatario. Sí. Bueno, en el ejemplo que yo les coloqué, aquí se lo comparece el mandante, ¿verdad? Comúnmente sí puede ser aceptado cuando son de forma administrativa, pero cuando son enajenaciones de bienes, comúnmente pues el criterio como más que todo registral, la ley lo permite, pero más que todo registral, no acepta comúnmente mandatos especiales, que son los que comúnmente se hace para temas de enajenaciones de bienes, que solo el mandante comparezca, ¿verdad? Aquí es un mandato judicial administrativo con representación, donde pues obviamente se acredita la calidad de que siempre en la cláusula primera va a ir al antecedente, ¿verdad? Que manifiesta fulanito de tal, ¿verdad? Que se constituye en la escritura número tal. Obviamente ahí vuelve a mencionar la inscripción de la acreditación por la cual actúa, la fecha. Ese comúnmente es el antecedente de la legitimidad con la que está actuando. Ya en la segunda cláusula establece que otorga un mandato judicial administrativo con representación a favor de fulanito de tal.
y que por la ejecución, ¿verdad?, viene a otorgar dicho mandato para que el representante en todos aquellos asuntos judiciales hasta que la cantidad de 15,000 quetzales. Recuérdense que según la competencia de los organismos judiciales está por la cuantía. Entonces, aquí en este mandato que está otorgando el representante legal de una entidad mercantil bancaria, le está haciendo ver que el mandato está siendo otorgado hasta cierta cantidad de dinero, ¿verdad? Entonces, aquí dice que establece que los asuntos judiciales que puede ser de la incumbencia es por la cantidad de 15,000 quetzales. Luego, en la tercera cláusula, comúnmente están las facultades, ¿verdad?, por las cuales se está otorgando el mandato, que en teoría es prestar confesión y declaración de parte, reconocer firmas, someter los asuntos a decisión de árbitros y nombrarlos. Comúnmente estos incisos de donde se le está facultando, ¿verdad?, al mandatario, es el artículo de la ley del organismo judicial, ¿verdad? Luego viene la cláusula, la cuarta, ¿verdad?, donde otorga, ¿verdad?, que confirma la otorgación del mandato para representarlo en todos aquellos asuntos de carácter administrativo, porque ahí está viendo ya está haciendo ver la facultad administrativa que está otorgando ante cualquier institución del Estado de Guatemala que tuviera interés. Pero les comento, a veces esto, hacerlo de forma muy general, comúnmente antes sí lo aceptaba sin mayor pero ahora lastimosamente ante la burocracia que tiene a veces la mayoría de entidades, por ejemplo, si usted va a hacer una diligencia en SAT, un mandato así ambiguo no se lo aceptan, ¿verdad? Entonces, dependiendo de qué entidad es la que va a ir a diligenciar las cuestiones, en base a eso es de que ya no se hacen los mandatos tan ambiguos, ¿verdad? Tan generales. Pero antes sí era válido. En la cláusula quinta, pues el plazo, recuérdense que los mandatos pueden ser otorgados con un plazo mayor de 10 años. ¿Y qué pasa, Ligda, si no establecemos el plazo entre los mandatos? Pues, miren, no se puede inscribir el mandato por tiempo indefinido, ¿verdad? Si no se coloca plazo, pues obviamente se entiende que el plazo es sobre 10 años, ¿verdad? Luego viene la aceptación del mandato y luego pues el cierre, ¿verdad? De haber tenido a la vista los documentos. Y aquí es importante hacer mención que se tuvieron a la vista los documentos de acreditación, por lo cual se logra determinar que el presentante de la entidad mercantil sí tiene esa calidad para poder actuar y para poder facultar a otros. Entonces, que por designación, ¿verdad?, de los comparecientes procedía a la lectura íntegra de la presente escritura pública y bien enterados de los impuestos, de su contenido, validez y efectos legales, así como de la obligación de presentar el testimonio al registro de poderes y al archivo general de protocolos. Luego viene el ante mí, ¿verdad? Yo aquí les puse un ejemplo del primer testimonio que se le otorga a la parte interesada para su debida inscripción, ¿verdad? Entonces, esta parte de los testimonios sí forma algo radical, algo importante, porque si no se redacta bien el testimonio, que pareciera tan sencillo, pero si no se redacta bien, obviamente es susceptible de rechazo. Y a la hora de que un mandato pues es rechazado en el registro electrónico de poderes, pues hay que hacer una ampliación a veces de la escritura pública y volverlo a ingresar con el tema del mandato otorgado, más la ampliación, ¿verdad? Entonces, ahí se incurren en gastos y hay que volver a cancelar dicha cantidad. Entonces, aquí les coloqué un ejemplo de cómo se puede redactar ese testimonio de la parte interesada para su debida inscripción. Se establece que la escritura pues, pública número 2, autorizada en tal fecha por la inscrita notaria y que contiene mandato general y administrativo con representación, y que para entregar ¿verdad?, también se adhiere un timbre fiscal de 50 centavos en cada hoja por el tema de la inscripción y el impuesto de timbres fiscales al cual está efecto, que es de 10 quetzales, ¿verdad? Recuérdense que los mandatos generales están afectos a el impuesto de 10 quetzales, por lo que se adhieren 2 timbres, ¿verdad?, de 5 quetzales con el número de denominación, y hay que determinar el impuesto fiscal que tiene este documento en dicho testimonio, ¿verdad? Lo contrario, pues como les digo, es susceptible de rechazo.
Entonces ahí se coloca que es por razón de registro respectivamente, ¿verdad? Y se extiende en 2 hojas de papel bond, en la primera impresa en ambos lados y ¿verdad? Y lugar y fecha del testimonio. Entonces, como les digo, este tema del mandato no es cosa del otro mundo, ¿verdad? Solo es cuestión, por eso creí importante que para entrar a estos temas, era bastante importante. Permítanme que me están mandando solicitud. Como les comentaba, comúnmente la escritura del mandato no son actos y contratos complicados, ¿verdad? Va a depender mucho de lo que se trate de representar. Y asimismo, pues, por eso es que creí importante primero dar una clase de las representaciones y hacer un breve repaso de las entidades, porque sí tiene que ver con todos estos temas que vienen, ¿verdad? De lo que vamos a estudiar para el segundo parcial. Entonces, no sé si alguien tiene dudas, comentarios, o todo quedó muy claro. De mi parte está claro, licenciada, gracias. Ok, bueno, entonces, como les decía, les quería dejar un ejemplo más o menos de cómo era una escritura pública. Buenas noches. Sí. Perdone la molestia, ¿usted sería tan fina de compartirnos también estos ejemplos para su mejor estudio? Sí, no tenga pena, yo los voy a subir. Comúnmente las escrituras públicas, el material de apoyo de mandato se los voy a subir cuando terminemos de verlos. Para la próxima clase vamos a ver específicamente el mandato especial y el mandato judicial. Entonces, cuando ya agotemos el tema de los mandatos, pues voy a subir el material de apoyo para que ustedes lo vean, obviamente no de forma completa, ¿verdad? Porque la idea es que ustedes pues tengan el material y pues también que estén en clase, ¿verdad? Entonces, no tenga pena, Renato, yo lo voy a subir. Entonces, solo para terminar, en un rato voy a subir la tarea para que ustedes la puedan entregar a más tardar el día lunes antes de clase, ¿verdad? La idea es que les voy a subir ahí unos casos para hacer un tipo de taller notarial y ustedes solo hagan el tipo de la comparecencia. La parte de la comparecencia, ahorita les voy a subrayar más o menos qué es. Comúnmente es esta parte, ¿verdad? Que es el número de escritura pública, la comparecencia del mandante, ¿verdad? Y la acreditación. Comúnmente eso es lo que me interesa que ustedes coloquen en la tarea. Esa parte, ¿verdad? De la comparecencia. Ya el objeto y las cláusulas no me interesan. Entonces, eso sería la tarea. Yo les voy a dejar casos y en base al ejemplo de las acreditaciones, ustedes redáctenlo como pueda, ¿verdad? Por ejemplo, va a comparecer el rector de la Universidad de San Carlos, ustedes se van al chivito y ustedes hacen la acreditación a como puedan en la redacción, ¿verdad? La idea es que ustedes vayan empezando a tener esa creatividad de redacción para no ser tan memoristas, ¿verdad? Porque es cierto, yo sé que para estos temas hay que memorizar ciertas cosas, pero más que memorizar es cuestión de práctica, ¿verdad? Es cuestión de pura práctica. Entonces, no sé si alguien tiene otra duda o comentario. Entonces, el día lunes seguimos con el tema de los mandatos. Por favor, les voy a asignar la tarea y pues lo pueden subir en cualquier momento. Eso sí, antes de la clase, ¿verdad? Del día lunes. Para las personas que necesitan extraordinario, por favor, les coloqué un anuncio en Classroom para que ustedes puedan hacer la respectiva solicitud y se va a realizar a través de Meet, ¿verdad? Entonces, para yo tomar en cuenta, ya el día lunes, pues ya nos ponemos de acuerdo para que se realice el examen extemporáneo. Entonces, finalizamos la clase de hoy. Fue más que todo para introducirlos al tema del mandato y ustedes pues tuvieran una idea